Este es el video tutorial para generar un CFDI 3.3. En el panel principal tenemos dos accesos para la generación de un CFDI 3.3, ya sea en el encabezado o en la sección documentos en el botón con el título Generar CFDI 3.3. Para fines de este ejemplo entraremos por medio de este botón. Al dar clic nos abre el formulario a llenar de nuestro CFDI 3.3. Iniciando con la sección del emisor. En primer lugar, hay que seleccionar el tipo de documento que vamos a emitir. En este caso, utilizaremos de ejemplo el documento factura. Posteriormente, nuestro régimen fiscal. Para este caso, utilizaremos personas físicas con actividad empresarial y profesional. Podemos también nosotros modificar la fecha del comprobante. Sin embargo, no es recomendable, ya que a final de cuentas la obligación fiscal es emitir el CFDI en el momento de su causación. Por lo tanto, es recomendable dejar la fecha que ya está definida por la plataforma. Una de las adiciones del CFDI 3.3 es el código de confirmación, el cual es un atributo que nos otorgará folios digitales cuando rebasemos alguno de los rangos de ingresos por CFDI marcados por el SAT. Generalmente excede los 10 millones o los 100 millones de pesos. Si acostumbramos en un momento dado generar CFDIs por cantidades entre 1,000 y 10,000 pesos o cualquier otra cantidad inferior a 10 millones y posteriormente de manera excepcional generamos un CFDI por esa cantidad o superior, por obligación fiscal, el PAC, que es folios digitales, nos dará un código de confirmación para poder validar esta emisión de CFDI 3.3. Pasamos a la sección de las casillas que viene en la parte inferior donde nos indica incluir domicilio en PDF. En este caso es el domicilio del emisor. Si dejamos seleccionada la casilla, aparecerá el domicilio fiscal en el documento PDF. Esto no es obligatorio por parte del SAT, sin embargo, es una funcionalidad que nos brinda la plataforma. Si hemos configurado una plantilla PDF, como ya lo vimos en el otro video tutorial de mis plantillas PDF, podemos dejar seleccionado y entonces al momento de emitir el comprobante, nos dará la opción de elegir qué plantilla queremos que aparezca en el PDF. Posteriormente podemos ver nuestra información como emisor, únicamente para validar que hemos configurado de manera adecuada nuestro domicilio fiscal. También podemos agregar CFDIs relacionados dando clic en esa casilla. Aquí nos abre un catálogo del tipo de relación que tiene ese CFDI. Por ejemplo, si nosotros ya emitimos un CFDI previo, una factura, por ejemplo, y ahora nos devuelven mercancía sobre esa factura ya emitida, tendremos que elegir la opción debida e indicar el UUID de la factura sobre la cual se está relacionando este nuevo comprobante. De esta manera le daremos clic en el botón agregar y así quedará amarrado el movimiento de manera contable y con los XML. Para fines de este ejemplo lo dejaremos sin selección ya que no relacionaremos ningún CFDI y también quitaremos la selección a la casilla que nos lo permite. Pasaremos ahora a la sección receptor. Aquí tendremos que ya tener un catálogo de clientes. Le sugerimos revisar el video tutorial correspondiente a catálogo de clientes para completar esta configuración. Elegiremos para fines de este ejemplo cualquier cliente que ya tendremos registrado y podemos ver que ya nos llena o nos precarga la información debida del receptor, el nombre del cliente y el RFC que ya tenemos configurado y la razón social. Ahora pasaremos al tema del uso del CFDI, que es una de las novedades del CFDI 3.3. Nuestros clientes nos deben de especificar cuál es el uso que le darán a ese comprobante que les emitimos, ya sea adquisición de mercancía, devolución, gastos en general, etc. Y si no nos lo define, podemos utilizar todavía la opción por definir. En este caso, utilizaremos esta opción.
Posteriormente vemos que hay dos casillas, residencia fiscal y número de registro, las cuales únicamente serán rellenadas cuando nuestro cliente tenga su domicilio fiscal en el extranjero. Abajo tenemos la casilla incluir domicilio en PDF. Esto incluirá el domicilio fiscal de nuestro cliente y nuevamente señalamos, no es obligatorio por parte del SAT. Sin embargo, para fines de presentación de la información, es posible incluirlo. También viene la casilla ver información del cliente. Esto nos permite validar que el domicilio fiscal del cliente sea válido. Si encontramos algún error, lo más recomendable es regresar al catálogo de clientes y editar la información pertinente. Quitamos esta casilla y nos movemos a la siguiente sección. Forma de pago. La primera casilla que hay que ubicar es moneda. Ya sea que nosotros utilicemos el pago de una moneda diferente al peso mexicano, podemos seleccionarla en este catálogo que tenemos ya predefinido por parte del SAT. Para fines de este ejemplo lo dejaremos en peso mexicano. Si por alguna razón se seleccionara alguna otra moneda o divisa, hay que indicar el tipo de cambio del día en el cual se está generando el CFDI o, en su defecto, el tipo de cambio establecido en el contrato de compra-venta con nuestro cliente. Pasamos a la casilla forma de pago y también podremos seleccionar todas las formas de pago que el SAT tiene contempladas. Inclusive viene la de por definir, si en este caso el cliente aún no ha definido la manera en que nos pagará. Utilizaremos para este ejemplo la opción de transferencia electrónica de fondos. En la parte de abajo viene el método de pago. Este es el tema más relevante para el CFDI 3.3, ya que en función de la opción que seleccionemos, deberemos emitir un complemento de pago o no en función de si es un pago en parcialidades o diferido o a crédito o pagado en una sola exhibición. Si el cliente nos paga dentro de las 72 horas posteriores a la emisión del CFDI 3.3, o nos paga en ese momento de contado o ya nos pagó, tendremos que seleccionar pago en una sola exhibición. Si nos da un anticipo, automáticamente se entiende que el pago será en parcialidades. O si hemos definido generarle el pago a crédito, también tendremos que elegir pago en parcialidades o diferido. Una vez que se emita este CFDI 3.3, cuando se reciba el primer pago de nuestro cliente o los pagos posteriores, esos pagos se registrarán con base en el complemento de pagos para el cual tendremos un video tutorial en específico. Para fines de este ejemplo, seleccionaremos pago en una sola exhibición. Por último, la casilla de condiciones de pago nos permite escribir alguna situación administrativa o contractual que tengamos especial para esta compraventa en particular. Por ejemplo, pagadero de contado. Esto no es obligatorio por parte del SAT y únicamente es para fines administrativos. Pasamos a la siguiente sección, complementos. Como se vio en un video tutorial previo, podemos seleccionar el tipo de complemento que el SAT nos indique de acuerdo a nuestro giro o industria. Nuestra área contable, nuestro contador o contadora, nos debe de especificar cuáles son los complementos que nosotros tenemos que utilizar. De lo contrario, no son requeridos para la emisión del CFDI 3.3. Pasamos a la siguiente sección, conceptos. En los conceptos debemos seleccionar los impuestos que correspondan a aquello que nosotros estamos vendiendo o comercializando. Viene por default, en automático, la casilla seleccionada del IVA al 16%. Como ya se había visto, lo configuramos en un video tutorial previo, el cual recomendamos ver. Si queremos agregar las retenciones de ISR y de IVA, únicamente hay que seleccionar esas casillas. Posteriormente, tenemos que buscar algún producto que queremos nosotros poner en la descripción de la factura. Para esto ya debemos tener creado nuestro catálogo de productos, el cual la configuración la puede observar
en un video tutorial específico que hemos diseñado respecto al catálogo de productos. Para fines de este ejemplo pondré un producto precargado por nosotros, en este caso será uniforme, y podemos ver que al momento de seleccionarlo, nos carga toda la información que ya alimentamos en el catálogo de productos. La clave de producto que marca el SAT, la clave de la unidad, el número de identificación interno que nosotros le hemos puesto, la cantidad, la unidad, el valor unitario, el importe y si hay un descuento o no hay descuentos y la descripción del mismo. Podemos modificar de manera libre toda esta información sin ningún inconveniente. Sin embargo, no es recomendable ya que esto no alteraría el catálogo de productos y es mejor actualizar nuestro catálogo de productos en vez de modificarlo en el CFDI mismo. Si estamos de acuerdo que es el único producto que pondremos en este caso, le damos clic en agregar. Podemos agregar el mismo producto o tantos productos como nosotros querramos las veces que nosotros consideremos pertinente para nuestro CFDI. Únicamente hay que buscar nuevamente el producto, utilizaré el mismo, nos carga la información y nuevamente le doy clic al botón agregar. De esta manera va poniendo de manera consecutiva los conceptos que amparan ese comprobante fiscal. Podemos observar de izquierda a derecha que vienen unas flechas que nos permiten subir o bajar la información de los conceptos. Esto es para fines de presentación de la información y no altera la estructura del XML. Vemos que está alimentada toda la información que venía previamente y en la última columna al extremo derecho nos aparecen una diversidad de iconos. Explicaré a continuación cada uno de ellos. En primer lugar, el lápiz nos sirve para editar la información de esa línea de concepto en particular. Por ejemplo, si yo quiero editar la información, le doy clic en el lápiz y cambiaré la descripción por uniforme simple a uniforme combinado. Cuando ya he actualizado la información, guardo el concepto con el botón guardar concepto. Y podemos ver ahora que la línea de la descripción ya cambió a uniforme combinado, mientras la otra sigue intacta como uniforme simple. El segundo icono es el bote de basura, que es para eliminar el registro. Si yo le doy clic a este botón, eliminará de manera automática el registro y solo dejará el resto de los conceptos ya cargados. Las monedas nos indican las retenciones. En este caso, nosotros ya hemos alimentado las retenciones, pero si por alguna situación excepcional se requiere alguna retención adicional, en este caso la podemos alimentar. Únicamente hay que llenar la información que nos pide el formulario. En la sección del video tutorial, donde vemos el catálogo de impuestos y de impuestos locales, pueden ver la manera en que se llena este formulario. Posteriormente nos viene el icono de los traslados, que es para los impuestos. Esa información también se encuentra en el video tutorial donde indicamos el catálogo de impuestos. También si vamos a incluir información aduanera, la cuenta predial, o queremos hacer un desglose de las partes de los conceptos que hemos puesto. Si yo le doy clic en este caso, yo puedo buscar algún concepto, voy a utilizar el mismo ejemplo del uniforme, pero esto nos va a servir si nosotros alimentamos en la descripción, por ejemplo, caja de uniformes, utilizamos este icono de partes para indicar todas las partes que se encuentran dentro de esa caja de uniformes. Y así desglosamos cada uno de los conceptos para que sea más transparente para nuestro cliente y para nosotros. También es funcional para el tema de cajas, por ejemplo, de refacciones, o piezas mecánicas combinadas o cualquier otro ejemplo que así lo amerite, y esto es importante, se coteje y se consulte con su área contable antes de alimentarlo. Por último, si nosotros deseamos llenar la información correspondiente a instituciones educativas, solo hay que dar clic en este icono. Solo aplica para instituciones educativas. Si hemos terminado de llenar la información, únicamente
nos movemos a la siguiente sección, etiquetas personalizadas y firmas, las cuales mostramos cómo configurar en el video tutorial de la configuración complementaria para el CFDI 3.3. Como ejemplo, daré clic en llenar etiquetas personalizadas y nos aparece una de las etiquetas que ya habíamos predefinido, número de contrato. Aquí yo puedo alimentar la información que yo desee, por ejemplo, el número de orden o el descuento, y en este caso es importante notar que para la etiqueta de descuento únicamente será el nombre alternativo del descuento. En otras palabras, si yo no quiero que aparezca en el PDF la palabra descuento, sino que aparezca, por ejemplo, anticipo, entonces al momento de modificar la etiqueta no aparecerá la palabra descuento, sino la palabra anticipo. Lo mismo ocurre con la etiqueta de subtotal y total. Esta funcionalidad no es común, sin embargo nos lo permite la plataforma. Por último, llenaremos las firmas, las cuales nos permiten que en el PDF aparezca el nombre de una persona, en este caso pondremos cualquiera, Alejandro, y el puesto que tiene, almacenista, por ejemplo, y así al momento de generar el PDF aparecerá en la parte baja el nombre y el puesto de la persona para que lo firme o en este caso se haga responsable de ese comprobante o de la mercancía recibida. Esto es únicamente para fines de control interno y administrativo y no es obligatorio llenarlo. Si nosotros llenamos la sección de pagaré, nos aparecerá dos casillas. Una es el porcentaje de interés, en este caso pondremos 6%, y la fecha de pago. Para fines de este ejemplo, ubicaremos 30 de septiembre. Lo que va a hacer la plataforma es que en el PDF, en la parte baja, pondrá toda la leyenda de un pagaré con los datos que le alimentamos, la fecha de pago y el porcentaje de interés. Esto es únicamente para fines legales mercantiles y no tiene ninguna trascendencia en el XML para fines fiscales. Una vez completada toda esta información, únicamente hay que ir a la sección total. Aquí podemos ver el desglose de toda la información e inclusive nos da la opción de que el PDF esté en el idioma inglés. Si seleccionamos esa opción, podemos apreciar que modifica de manera automática la cantidad al idioma inglés. Lo dejaremos en español y vuelve a modificar la cantidad que indicamos. Podemos analizar en este momento que los impuestos trasladados son correctos, los impuestos retenidos también y únicamente nos da 3 opciones para finalizar la generación de un CFDI 3.3. La opción de vista previa nos permite ver el documento PDF antes de que lo emitamos. Como podemos apreciar, viene del desglose de los conceptos, la información que nosotros permitimos que apareciera, el título del comprobante y en este caso también la firma que nosotros pusimos y el pagaré. Nos da 2 opciones esta parte de la vista previa, ya sea descargar ese PDF. Es importante recalcar que tendrá la marca de agua de vista previa, por lo que indica que no tiene validez fiscal, o podemos imprimirlo. Estas 2 funcionalidades nos permiten mostrarle al cliente antes de que nosotros emitamos el comprobante si está bien hecho y si está de acuerdo con el comprobante. Cerramos esta sección y nos vamos al siguiente botón, guardar prefactura. Esta funcionalidad nos permite que si nosotros hemos realizado todo el comprobante, hemos hecho la vista previa, descargamos el PDF o lo imprimimos y estamos esperando la autorización o el visto bueno para la emisión del comprobante, únicamente damos clic en guardar prefactura. Automáticamente nos va a redirigir al registro de prefacturas y podremos seleccionar la factura que nosotros queremos ya emitir o volver a revisar. Es importante que veamos cómo podemos acceder al registro de prefacturas si volvemos a entrar a nuestro panel principal. Entramos en panel principal y nos vamos a la sección de herramientas. En herramientas nos aparece únicamente el botón prefacturas
y ahora nos regresa al registro de las prefacturas. Tenemos dos iconos, el cual es mostrar o ver el detalle de la prefactura. En otras palabras, nos va a regresar al formulario de la generación del CFDI 3.3 o eliminar la prefactura. Si yo la elimino, me pide una confirmación antes de eliminarla. Confirma que elimine esta prefactura, aceptar. Y nos vuelve a confirmar, se eliminó la prefactura con folio X. Aceptar nuevamente. Y ahora si queremos ya emitir esta factura, porque ya tuvimos el visto bueno, la validación de la vista previa, damos clic en la lupa para ver el detalle. Nos regresa a toda nuestra carga de información previa del formulario CFDI 3.3. Por lo tanto, no hay que modificar nada, o si es necesario modificarlo, lo podemos hacer. Por ejemplo, en este caso, que únicamente tenemos el valor unitario y el importe, pero resulta que yo no quiero que tenga las retenciones. Entonces, doy clic en el lápiz para editar, y al momento de editar, quito la selección de las casillas de retenciones de ISR e IVA. Doy guardar concepto. Al terminar de editar, únicamente iremos a la parte final de nuestro formulario. Veremos que las retenciones ya no están y entonces solo daremos clic al botón emitir CFDI. Nos da una confirmación de si lo deseamos emitir oficialmente y habremos concluido la generación de un CFDI 3.3. Para regresar, únicamente hay que ir a nuestro panel principal y podremos entrar a todas las funcionalidades de la plataforma en línea de folios digitales.